Voy contando para que ustedes se ubiquen ya. 2 y 3. Estamos terminando el mes de octubre, el mes de la Biblia. Y todos estos días hemos hablado sin cesar de la palabra de Dios, de lo que es la Biblia y demás. Puedo dar fe que ha sido alimento sin levadura. Y si usted retiene todo lo que escuchó, o mejor, hace las 3 cosas que dijimos al principio: oír, guardar y hacer. Le voy a decir algo: usted se va a enamorar más de Dios. La gente solamente a veces quiere cantar: yo quiero enamorarme más de ti, y quiere que eso sea como ya. Y entonces que aparezca la varita mágica y ¡pum! Ya, corazón enamorado. Pero le voy a dar un secreto para usted enamorarse de Dios más. Ayer mi hija destapó el buzón de los recuerdos y encontró más de 100 cartas que yo le escribí a mi esposa cuando éramos novios. Y nos enamoramos, ella de mí y yo de ella, que hasta las uñas nos gustaba. Claro, porque estamos hoy ya juntos, estamos hablando un tiempo pasado del momento de escribirla cuando nos casamos. Y sabe, así como las mujeres por lo general son auditivas, que las palabras, la inspiración las enamora, las derrite, la iglesia, comparada como la esposa de Cristo, también se enamora con las palabras de Cristo. Y cuando un creyente entra en permanente contacto con la palabra de Dios, oyéndola, guardándola y practicándola, hermano, se enamora del Señor. Y cuando alguien se enamora de Dios, no hay que decirle ore, no hay que decirle congréguese, no hay que decirle no viste así, no viva así, no hable así. Cuando alguien se enamore, mejor dicho, así como dice la hermana Jessica Pérez, es mejor atajarlo que empujarlo. Porque un enamorado se nota a leguas. Entonces, si usted quiere enamorarse de Dios, todos estos temas de la palabra que se desarrollaron, atesórelos. Ya los escuchó, guárdelos allá en el corazón como la semilla sembrada dentro para que pueda producir, y practíquela. Y verá que usted se enamorará de Dios. Y después de que usted se enamore de Dios, hermano, querrá hacer 2 cosas: agradarlo y anunciarlo. Mi vida, yo todas las mañanas, yo tengo un proyecto de vida. Y en mi proyecto de vida, en relación con Dios, son 3 A's. 3 A's. A1, amar a Dios. A2, agradar a Dios. Y A3, anunciar a Dios. Cuando usted ama a Dios, agrada a Dios. Y cuando usted ama a Dios, no solamente le agrada, sino que lo anuncia. Uno cuando está enamorado, cierto que no, Yandra, mire, Yandra para aquí, Yandra para allá. No habla, la ve hasta en la sopa. Entonces, le invito para que, repito, retenga la palabra que escuchó y la practique para que se enamore de Dios. El tema de hoy es oídos afinados a la palabra de Dios. Y Apocalipsis 22, versículos 17 al 20, dice, o Apocalipsis 22, versículos 17 y 20. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven a mí. Y el espíritu y la esposa, como dicen, ven. Ay, no, Señor, todavía no venga, todavía no venga. Ojo, hay que revisar por qué no quiere que no venga.
Y el que, escuche, ¿y el que qué? Y el que oye, ojo, el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí hay un bonito tema evangelístico, pero voy a concentrarme en el oír. Y dice el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oídos afinados a la palabra de Dios. Bien, ¿por qué afinados? ¿Por qué afinados? Cuando pusimos este tema para este día, pensé en un instrumento. Yo no puedo cantar en un tono y tener la guitarra desafinada. O sea, no da, no cuadra. Los que pronto, yo no soy músico, pero tengo más o menos idea en la guitarra. Y las cuerdas, para afinarlas, hay que pisar, ¿no? La quinta de si, en el quinto traste, y empezar a sonar la primera, que es mi. La cuerda, ¿cierto? Mi. Y debe sonar igual, pisando el si o la segunda cuerda en el quinto traste, debe sonar esas dos igual. Y así sucesivamente, la tercera cuerda, mi si, que es mi si sol, en el cuarto traste, y debe concordar con si, con la cuerda número 2. Bueno, así sucesivamente. Entonces, si yo hago, si la guitarra, si las cuerdas no están afinadas, usted puede hacer la posición re, la, pero eso no le va a dar un tono. Uno va al negocio donde venden los instrumentos y usted agarra la guitarra, haga la prueba y tóquelas. Si no está afinado, eso suena horrible. Eso, usted hace las posiciones allí, re, la, sol, eso no le da sonido, no le da. Así que pensé en eso, afinar. Un oído afinado detecta cuando alguien no está en el tono correcto. Un oído afinado dice, uy, va por otro tono. Un oído afinado dice, uy, se perdió. El que tiene oído de música sabe cuando una guitarra, a mí me llama la atención los que son profesionales, están tocando y en plena función, digámoslo en esos términos, yo he visto, están tocando y en pleno concierto tocan y van aquí moviendo ¿cómo se llama esto? Se me da el nombre. La clavija, exacto. Va afinando. O sea, el oído, un oído afinado detecta cuando alguien, vea, yo me he dado cuenta de estos días, hermano Wilder Ascanio, cuando estuvo aquí, yo puse una canción, para mí está perfecta, el cantante, y yo, imagínense, yo puse la canción impresionado, le dije al hermano Wilder, que es un tremendo cantante, y tiene una vocalización excelente. Y yo impresionado le dije, hermano Wilder, ¿usted qué opina de esto? O sea, yo impresionado, porque pues yo dije, no, para mí está bonita. Y el hermano Wilder la escucha y dijo, pero lo que él está haciendo no está bien. Y me explicó las razones. Yo le dije, ¿cómo así? Vea, para mí está perfecto. Quiere decir que un oído afinado desde el punto de vista musical, hermano Samuel que es Acosta, el hermano Samuel Acosta que es músico, Elías que es músico, Hanner que es músico, sabrán que lo que estoy diciendo es verdad.
Un oído afinado detecta esas pequeñitas cosas que para otros son normales. Entonces, un oído afinado a la palabra de Dios es igual. Uno detecta, hermano, vea, escuche. Por favor, yo quiero que vayamos asociando. Hoy no tengo imágenes, pero estoy usando comparaciones para que se interiorice bien el mensaje. Así como el hermano Wilder, que es músico experto, detectó un error en esa canción que para mí no lo detecté. Escuche, cuando alguien tiene buen contacto con la palabra de Dios y escucha palabra de Dios sin levadura, que no se deja impresionar porque alguien está llorando y le dice que grite o le dice que salte, sino que lo que le gusta más que testimonios es que le prediquen la palabra. Cuando alguien tiene el oído acostumbrado a la palabra de Dios, detecta cuando alguien así llore, grite, brinque, lo que dice no es palabra de Dios, la detecta. Yo recuerdo que una vez un predicador por allá de otra galaxia, no de aquí en la Tierra, de otra galaxia, emocionado, empezó a predicar, y cuando Jesús vino, había en la tierra religiosos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, y hasta ahí bien. Pero después le agregó los otros eos. Pero no solamente ellos, estaban los amorreos, estaban los anaseos, estaban los jebuseos y todo. Oiga, y yo me acuerdo, yo estaba en ese culto, es que no me lo contaron, yo mismo estaba ahí. Y otros, oiga, los que estaban ahí al lado mío aplaudían. Y hasta algunos gritaban y hablaban en lenguas. Y yo ahí, cuando el hermano ya dijo los jebuseos, yo dije, no, eso no es verdad, es que eso no es verdad. Porque los fariseos y saduceos sí eran religiosos. Unos creían en la resurrección y otros no. Pero los jebuseos y amorreos ya eran naciones en los tiempos de Josué de la tierra prometida. Créame, a mí, mientras los otros aplaudían, a mí se me frenó la bendición ahí. Un oído, escuche, acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Un oído afinado, escúcheme bien, a tener contacto con la palabra. No por ahí palabra que de enlace o palabra no sé de dónde, o que es que tal predicador es muy chistoso, tal predicador me hace reír cada rato, tal predicador, ese sí. No, un oído afinado a la palabra, que le gusta que le prediquen la palabra de Dios, que le gusta que le abran la Biblia y le muestren por aquí y le muestren por allá. Un oído afinado, así le prediquen 2 horas, no se duerme. Así le prediquen 1 hora, no se duerme. Así le hablen lento, así no le griten, así no le lloren, así no le brinquen. Está conectado con la palabra, porque el oído está afinado, no al movimiento del predicador, no a los gritos y a los saltos y a los lloriqueos de la persona. Lo hacemos porque la palabra de Dios emociona, pero un oído afinado a la palabra de Dios se contenta cuando le predican la palabra. Oh, hermanos amados, tenemos que predicar la palabra. Y yo quiero invitar a esta hermosa congregación a que cuando alguien venga a hablarle la palabra de Dios, oído atento a la palabra. Así como el buen músico detecta el error de X o Y canción que no está de acuerdo al tono porque su oído está afinado, hermano, cuando nuestro oído está acostumbrado a escuchar de verdad palabra de Dios, uno recibe bendición. Hay que reconocer que hay predicadores que cuando ven, según ellos, que el sermón se les está embolatando, entonces empiezan a emocionar la gente.
Tenga la bondad, levante la patica. No, mentira, esa no, levante la otra. No, no funcionó, levante entonces la mano. No, no, tampoco funcionó, mueva la cabecita. No, hermano, perdone la exageración, ¿no? Pero yo digo una cosa, cuando un oído está afinado a la palabra de Dios y le predican la palabra de Dios, como decíamos la canción, no podrían quedarme así sin llorar como un niño al escucharte hablar. Cuando Dios habla, el oído afinado a la palabra de Dios recibe bendición. Así el predicador no grita ni cambia la voz. Alguien tendrá un aplauso al Señor allá en su casa. Bendito sea Jesús. Yo creo que ya tenemos entonces claro lo que es afinado, oído afinado. Escúcheme bien. El oído afinado identifica cuando algo, aunque mencione la palabra Dios, el oído afinado a la palabra de Dios identifica cuando un mensaje, cuando una canción o cuando una frase, aunque exprese la palabra Dios, el oído afinado sabe cuando eso no sabe a Dios. El oído afinado lo identifica. El oído afinado a la palabra de Dios dice, no. Ahora, con esto no estoy pretendiendo que nos vayamos al otro extremo. Con esto lo que estoy buscando es solo una cosa. Hermano, escuche la palabra de Dios. Cada vez que el predicador, sea un joven o sea un anciano, sea que predique gritando o sea que predique hablado, por favor, escuche la palabra de Dios. Y escuche esto, hermanos amados. Un oído afinado a la palabra de Dios identifica, reconoce cuando Dios está hablando. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Quiero que eso lo pongan allí en mayúscula y en negrilla. Un oído afinado a la palabra de Dios identifica, reconoce cuando Dios está hablando. Voy a poner un ejemplo, Primero de Reyes capítulo 19 del 11 al 13. Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes capítulo 19, 11. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, Dios le dijo. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el monte. Y luego dice, y tras el viento, no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. ¿Y qué dice? Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Y qué hizo Elías? Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto. Oiga, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque, ponle cuidado. ¿Qué hubo primero? ¿Qué hubo primero? ¿Recuerdan? Dice que hubo un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras. Imagínese una predicación así. Y a veces la gente, yo no sé por qué, le emociona el grito y el cambio de voz. Uy, hermano, traigamos al hermano que es una bomba, es que es una bomba. Amada iglesia, hermanos amados, hijos míos, vamos a escucharla. No estoy diciendo en contra de los gritos, sí, puede gritar. De hecho, yo hasta me emociono predicando la palabra. Pero por favor, que el oído esté afinado a la palabra de Dios. No que el apóstol
Allá es que los de allá, hermano, hacen milagros. Sí, pero aquí el viento, ¿qué hizo? Rompía las piedras y ahí no estaba Dios. ¿Y qué dice luego? ¿Qué fue lo que hubo luego? Después del poderoso viento que vino un terremoto. ¿Y estaba Dios en el terremoto? Nada. Elías dijo, no, ahí no está Dios, no me cubro el rostro. Oh, hermano, démosle gracias a Dios. Porque si tengo que reconocerlo, lo reconozco públicamente. Somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. No envidiemos a otros, que no hay nada que envidiar. No, que es que allá se hacen conciertos, que es que allá son masas, hermanos, que es que ese templo es un auditorio grande, que si tienen canales de televisión. Pero escuche, hermanos amados, vamos a afinar el oído a la palabra de Dios. Y después del terremoto que vino, fuego. ¿Y Dios estaba en el fuego? Nada, Elías dijo, no, yo tampoco me cubro el rostro. Pero después que vino, un silbo apacible. Y dijo Elías, ahí sí está Dios. Luego vino un silbo apacible y delicado. Es que Dios a veces habla así. No estoy diciendo que Dios no habla de otra forma, sí puede hablar, pero a veces Dios manda su palabra así. Oh, hermanos amados, vamos a afinar el oído a la palabra de Dios. Pero pastor, ¿cómo afino el oído? El oído usted lo afina a la palabra de Dios entre más entre en contacto con la palabra de Dios, entre más la guarde y entre más la practique. Cuando alguien lee la Biblia, escudriña la Biblia, escucha la predicación sin levadura y la guarda y la pone en práctica, tiene un oído afinado a la palabra de Dios. Ahora bien, escuche. No solamente pasa esos errores, donde a veces uno dice, uy, este predicó y es. Escuche, a veces, o mejor dicho, ¿sabe usted? Esa fue la primera estrategia del diablo. Enredar al primer Adán usando parte de la palabra de Dios, pero dándole un mal uso. Porque el diablo que usó la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, usted lo puede leer. Grabe esto. El diablo logró la caída del primer hombre por medio de ¿qué? Tergiversando lo que Dios mismo había dicho. A ver, ¿qué le había dicho Dios a Adán? Que no comiera del árbol, ¿cierto? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. ¿El diablo sabía o no sabía? Claro, vea, si usted no escudriña la Biblia, el diablo sabe de Biblia y él puede agarrar la misma palabra para tergiversarla y engañarte, para ponerle levadura. ¿Entendió o no? No, hermano, pero es que es palabra de Dios, ahí dice Dios, pero eso sabe a diablo. Pero suena fuerte, ¿cierto? Pero es así. Entonces, ¿qué le dijo el diablo a Eva? Dice, vea, Génesis 3, en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, claro, el diablo se personificó en la serpiente, ¿no? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, escuche, ¿con qué? ¿A qué le suena ese con qué? Calumnia. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Lo había dicho Dios o no? Claro, dijo, sí. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto no. Dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. ¿Y qué dijo la serpiente? A ver, ayúdeme. No moriréis. Y escuche, mire la calumnia. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Oiga, hermano, y la envolvió y tome.
Cuando una vida no tiene el oído afinado a la palabra de Dios, el enemigo fácilmente siembra su mentira, siembra su cizaña. Hasta no solamente lo pone en contra de Dios, lo pone en contra de la iglesia, lo pone en contra del pastor. Y al diablo le conviene poner en contra del pastor a una oveja, porque él sabe que si lo pone en contra a esa oveja del pastor, la oveja no escuchará al pastor y entonces podrá escucharlo a él. Pero un oído afinado a la palabra de Dios, hermano, no le come cuento al diablo. Un oído afinado a la palabra de Dios cuando llegue la escasez. ¿Qué cree usted que diga el diablo cuando llegue la escasez? Aparece el diablo, ¿cierto? A ver, cuénteme cómo le va. ¿No era que la vida le cambiaba? Pero mire, en cambio cuando estabas afuera, sí, está bien, malgastaba la plata, pero tenías plata. Ahora miren la iglesia sin trabajo. No. ¿Y qué hace el oído desafinado a la palabra de Dios? Oiga, sí, ¿verdad? Tienes razón, diablo. Pero ¿qué hace un oído afinado a la palabra de Dios? ¿Qué hace? Le dice: diablo mentiroso, escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Yo siempre digo algo, hermano, y es que cuando a mí las cosas no me están saliendo bien, es porque no estoy haciendo como Dios dice que lo haga. Cuando algo no funciona en la casa, en la vida, en el trabajo, etcétera, es porque la culpa no es de Dios. Dios cumple su palabra y Él es fiel. Cuando algo no sale, es porque yo o estoy malinterpretando la escritura, no estoy haciendo como Dios me está direccionando, pero Dios es fiel a su palabra. Amén, amén. Un oído afinado. Un oído desafinado a la palabra de Dios. ¿Qué hace el diablo? Cuando se enferma alguien y oran y no se sana. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué cree usted que le dirá al diablo? Dice el diablo: a ver, ¿dónde está el que sana todas tus dolencias? Luego el Salmo 103 nos dice: Él es el que sana todas tus dolencias, pero ¿dónde está? ¿Sabes qué? Él te dio la espalda. Y entonces cuando el diablo logra hacerle creer eso a alguien, le dice: mejor vea, le manda a un vecino por ahí para que le diga: oiga, yo conozco un brujo o un hechicero, vea, buenísimo. Cuando el diablo logra sembrar su mentira, su cizaña, obviamente en el oído que está desafinado, después le manda al hechicero, después le manda al brujo. Pero un oído afinado a la palabra de Dios, aunque oren por él y no sea sano, él dice: no importa, si me tengo que morir, me muero, porque el morir es ganancia. Pero no se deja engañar, envolver del diablo, porque su oído está afinado a la palabra de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Un oído afinado a la palabra de Dios no caerá como Eva. Oiga, escuche. Oh, yo quiero alabar a mi Cristo un momento. Usted dirá: ¿y por qué el pastor está aplaudiendo? En estos 21 años de vida cristiana he recibido incontables veces voces del enemigo, dizque incitándome a desobedecer a Dios. Pero gracias a Dios que desde un principio he tenido contacto con la palabra de Dios y he hecho eso, la he guardado y la he practicado. Y el diablo sabe que no puede con alguien que tenga el oído afinado de la palabra de Dios. Él no puede meterle su cizaña. Preciosa iglesia del Señor, necesitamos abrir más la palabra. Necesitamos
escuchar más la palabra, necesitamos guardarla en el corazón, necesitamos practicarla. Y cuando el diablo venga con la cizaña, de una vez su oído afinado diga: esto sabe a diablo. El diablo quiso hacer la misma estrategia con el segundo Adán. ¿Cómo llamó el segundo Adán? Se llamó Jesucristo. El diablo dijo: bueno, yo tergiversé, hice que era el primer hombre usando la palabra, voy a usar la palabra al segundo hombre. El primer hombre terrenal, ¿no? Adán. El segundo hombre celestial. Pero ¿quién era el segundo hombre? Oiga, el diablo me llevó una paliada, porque el diablo creía que el segundo hombre también era terrenal, como había nacido de mujer. Lo que él desconoció es que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra. Y como dicen por ahí, le salió el tiro por la culata. Y entonces Mateo capítulo 4 dice el verso 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, escuche, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dos cosas: hijo de Dios, usó la palabra Dios, lo divino, y milagro, haz que estas piedras se conviertan en pan. Un oído afinado, hermano, no le come cuento al diablo en nada. En nada. Uno dice: uy, pero Señor, ¿por qué no le demostró que tú eres hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan? Pero escúcheme, un oído afinado no le come cuento al diablo en nada. Así lo que diga parezca verdad. No le come cuento. ¿Y qué dijo mi Cristo? Oído afinado, verbo hecho carne. ¿Qué dijo? Escrito está. Oído afinado. Es que un oído afinado, hermano, a cada cosa de la vida, a cada situación que saca. Palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! El diablo quedó así. Y entonces, como el Señor mi Cristo lindo le citó la palabra, ¿qué hizo el diablo? Biblia. Dice la Biblia, escuche, el siguiente versículo. Y le dijo, dice, entonces el diablo lo llevó ¿a dónde? A la santa ciudad, y le puso ¿a dónde? Sobre el pináculo, lo más alto. ¿Y qué dijo? Pues si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está también: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le dijo mi Jesús? Sí, ¿no? Él no fue como Eva, dialogando, no. ¿Qué dijo mi Cristo? Escrito está. Oiga, oído afinado a la palabra de Dios. Escrito está. ¿Cómo dice? No tentarás al Señor tu Dios. 2-0 va aquí, 2-0. Va perdiendo el diablo como siempre. Es que él es un perdedor, hermano. Eso, Juanfe, es que es verdad. Es que, hermano, todo el que quiera hacer lo que el diablo le manda, por favor. Nosotros somos campeones, competimos con más de 500 millones de espermatozoides y llegamos de primero. Por eso es que a todo el mundo le gusta ganar, nadie le gusta perder. Pero no se da cuenta que el que le sigue al diablo está perdiendo. Y entonces vino la tercera, ¿no? ¿Cómo es que dicen por ahí que la tercera es qué? Entonces dijo el diablo: no importa. Voy perdiendo. Espera, no se vaya. Tiempo extra. La tercera es la vencida. Dios no compite con nadie. Porque Él es grande. Él es soberano y punto. Entonces dijo el diablo: espera, la tercera es la vencida. Oiga, con el primer hombre, 1 y punto. Y con este la tiene para arriba, ¿sí o no?
Es que el oído afinado es así. Escuche bien. ¿Qué dice la Biblia? Y otra vez, ¿cierto? Estamos ahí leyendo, ¿cierto, amado? Le llevó el diablo ¿a dónde? A un monte muy alto, ¿sí o no? Escuchen, escuchen. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré. Oiga, hay mucha gente hoy caída en la fama. Venga, no predique lo que la Biblia dice, predique esto y te doy fama. Todo esto te daré. Venga, ¿y qué dijo? ¿Y qué hizo mi Cristo? A ver, entonces Jesús le dijo, vea, ¿sabes qué, diablo? Vete. Como quien dice, conmigo no puedes. Alguien que tiene el oído afinado a la palabra de Dios, el diablo tiene que decir no. Se la pasa comiendo palabra de Dios. Todo le sabe a palabra de Dios. No podemos. Vete, Satanás, otra vez, tercera vez, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice la Biblia? Léanlo. El diablo entonces le dejó. Hermano, los demonios esos días se reunieron. Jefe, ¿quién va a competir con él? Porque yo lo veo que está grave el asunto. Vaya usted, desánimo. No, yo no voy por allá, él es muy grande. Entonces vaya usted, adulterio. No, él es muy grande, yo que voy por allá. Entonces vaya usted, fornicación. No, yo tampoco. Y ningún demonio quiso enfrentarse a Jesús. Entonces todos hicieron una asamblea, hicieron un sindicato. El infierno hizo un sindicato por esos días. Sindicatos que se rebelaron. Y dijo, vea jefe, al que le toca ir es usted. Así como usted fue el primero con Adán, le toca ir a usted. Y se fue el diablo. Aleluya. ¿Y cómo llegó el diablo al infierno? Jesús le dijo, vete. ¿Se acuerdan? Y el diablo entonces le dejó. Y todos estaban, hermano, y estaban en Facebook Live, también allá en el infierno, viéndolos a ver la victoria. Y cuando llegaron, hermano, tuvieron que recoger la torta, la celebración, todo. Porque ¿cómo llegó el diablo? ¿Qué pasó, jefe? Uy, no, 3-0, nos metieron 3-0, no pudimos. ¿Por qué? Porque Él es el verbo hecho carne. Hermano, vea, ese día quedó demostrado que todo el que tiene el oído afinado a la palabra de Dios y la usa correctamente a cualquier momento de la vida, llámese de abundancia o de escasez, llámese de prueba o no prueba, el que usa correctamente la palabra en el momento adecuado, el diablo no podrá vencerlo. Llegará el momento en que tendrá que dejarlo y llegar derrotado al infierno a decir, tampoco pudimos con él. Es cristiano, es seguidor de Jesús. Un oído afinado a la palabra de Dios sabe cuando algo sabe a diablo. Un oído afinado a la palabra de Dios sabe cuando algo no es de Dios, no viene de Dios. Tiempo me faltaría para hablar lo que le pasó a los Gálatas, que llegaron mentirosos, religiosos, judaicos, hablando de Dios. Y el apóstol tuvo que decirles en Gálatas 1, vea señores, si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que le hemos enseñado, sea maldito, sea anatema. Ay, no, hermano, que es que tuve un sueño y en el sueño venía un ángel y me decía, estás equivocado. Y entonces, hermano, pues, aunque no es lo que la Biblia dice, pero es un ángel, no importa si un ángel del cielo, porque hay ángeles caídos, viene diciéndole, no es uno, son 3, o estás engañado allá donde te tienen, no importa si sea un ángel, si viene predicando algo distinto a la palabra de Dios, dijo el apóstol, dijo Dios inspirado por el apóstol, sea anatema. Hay gente que dice, no, hermano, es que Dios me puso en el corazón tal cosa y eso que le puso en el corazón no concuerda con la palabra. Eso no fue Dios, fue usted o el diablo a través de sus emociones. Un oído afinado a la palabra de Dios detecta. Yo he escuchado, hermano, Dios me dijo que le dijera. Y uno dice, ¿qué le dijo que le dijera? Lo copió de internet. No fue Dios, fue Google.
¿Qué dices, Juan? Un oído afinado a la palabra de Dios. Voy a terminar. Termino con esto. Un oído afinado a la palabra de Dios. Aleluya. Oiga, amor, ¿qué tal que Dios viniera esta noche? Oiga, yo voy a terminar aquí, hermano Elías. Venga aquí. Su iglesia estará en las nubes diciendo. ¿Cómo le dirá? Bienvenido, Rey. Un oído afinado a la palabra de Dios. En cualquier momento esté durmiendo, incluso si está muerto, un oído enseñado, entrenado a escuchar la palabra de Dios, escuchará cuando el Señor en las nubes le diga: sube acá, iglesia, sube acá, preciosa mía, sube acá, esposa mía, sube acá, Juan Felipe, sube acá, Elías, sube acá, Juliana, sube acá, Yandra, sube acá, Eliseo, sube acá, Rebeca Silva, sube acá, Wilmar, sube acá, Miguel Galindo, sube acá. Cuando el oído está entrenado a la palabra de Dios, escucharemos esa voz de mando. El que tenga el oído entrenado, oh santo, el que tenga el oído entrenado, afinado a la palabra de Dios, escuchará esa voz de mando, porque así lo dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:13, porque el Señor mismo, no otro, el Señor mismo, ¿con voz qué? Con voz de mando. Con voz de mando. Porque el Señor mismo con voz de mando y arcángel, dice así, 1 Tesalonicenses, vamos a buscarlo, Yulita, por favor, colabóreme. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos que se murieron, valga la redundancia, entrenado el oído a escuchar la palabra de Dios. Cuando la voz de mando en las nubes diga: sube acá, todos los que murieron en Cristo se levantarán. Y los que estamos vivos, dice aquí la Biblia, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que tenemos el oído afinado a la palabra de Dios, seremos, oiga Juanfe, seremos arrebatados. Amor, seremos arrebatados. Juliana, seremos arrebatados. Los que están oyendo la palabra de Dios allá, seremos arrebatados. Hermano Elías, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos por siempre. Oídos afinados. Bienvenido, Rey Jesús. Amén. ¿Tienes el oído afinado a la palabra de Dios? Si tú no tienes el oído entrenado a la palabra de Dios, te puedes quedar. Uno será levantado y el otro se quedará. Si la esposa es la que escucha las predicaciones, la guarda y la practica, y el esposo, ay, no, eso es puro cuento, eso es mentira, le voy a decir algo: el día que el Señor llame con voz de mando, con voz de arcángel, tu esposa escuchará esa voz. Y si estás durmiendo con ella esa noche que Dios la llame, tú mandarás el brazo, pero ya no va a estar ahí.
¿Qué se hizo fulana? ¿Dónde está fulana? ¿Qué pasó con fulana? Él la llamó y como tenía el oído afinado a su palabra, se fue y tú te quedaste por rebelde. Oiga, chinito, escúcheme, pelao. No, que yo me la pasaba era leyendo, escuchando la palabra, pero del Messenger, escuchando la palabra ya de Netflix, escuchando la palabra del Xbox, escuchando la palabra del compañero, solo chistes. No, solo sábados felices, solo sus oídos, su cerebro solo codificó sábados felices, solo codificó estudio, solo codificó el mundo actual, solo codificó quién era tal artista, quién era tal de Hollywood, quién era tal futbolista. Saben los nombres de todos menos de la Biblia. Escúchate, puedes estar quedando, porque el día que Cristo venga y te lleve al amigo, a la amiga que sí se consagraba y tú lo mirabas como aburrido por no tener el oído afinado a su palabra, la palabra de Dios, te podrías quedar. Bienvenido Rey Jesús, amén. El Señor mismo con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los que tengamos el oído afinado a la palabra de Dios, nos iremos. Yo me voy. Yo le digo a mis hijos, afinen el oído a la palabra de Dios. No mantenga con el oído cerrado. Debes trabajar, porque el que no trabaja no coma. Debes estudiar, claro. No es malo hacer ejercicio, no es malo jugar, no es malo verse una película, no es malo. Pero sí es malo vivir con la Biblia cerrada. Si es malo tener tiempo para otras cosas y para un culto virtual, preciso hay excusas. ¿Qué cosas que el internet precisamente le falla para un culto y para otras cosas si no? ¿Qué cosas que si fuera algo, no, tal cosa, ahí se instala el programa o busca otra cosa? Pero al culto le ponemos los peros, a la palabra le ponemos peros. Vamos a afinar el oído a la palabra de Dios, porque su iglesia estará cuando Jesús descienda. Dice así: